Buenas tardes, vamos a iniciar con el tema de magnetostática. Ya hemos estado platicando un poco al respecto de lo que es la magnetostática. Vamos a recordar solamente que pues ya revisamos los conceptos de corriente eléctrica. Vimos el tema de corriente de convección, el tema de corriente de conducción. Y pues vimos estos temas porque precisamente son las corrientes o las cargas en movimiento las que son generadoras o productoras de campos magnéticos. Vamos a decir que la magnetostática es la ciencia que se encarga del estudio de los campos magnéticos invariantes en el tiempo, es decir, que no dependen del tiempo, y que pues son producto de la circulación de corrientes constantes. Al igual que en el caso de la electrostática, el objetivo de esta parte, de este tema, es obtener información suficiente referente a los campos magnéticos estáticos de manera que tengamos elementos necesarios para comprender de una manera completa el fenómeno conjunto del electromagnetismo, es decir, los campos eléctricos y los campos magnéticos que quedan descritos por las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué es entonces el campo magnético? Primeramente estos fenómenos magnéticos tienen su origen en el movimiento de cargas. Esto es cuando una corriente que está circulando o una cantidad de carga está moviéndose en el espacio o una corriente está circulando en un conductor. Pues entonces se va a generar un campo magnético, y si esta corriente que está circulando por ese conductor es una corriente constante, entonces ese campo magnético que se va a generar producto de esta circulación también será un campo magnético constante. De acuerdo a los experimentos de Ørsted que en algún momento revisamos, decíamos que pues si se tiene un conductor recto y sobre este circula una corriente en aquel entonces constante, se va a generar un campo magnético constante concéntrico alrededor precisamente de este conductor, que en su momento fue detectado con una brújula, y pues se pudo incluso trazar la trayectoria que seguían estas líneas de campo magnético. Los efectos del campo magnético no se descubrieron propiamente en el momento que se descubren las corrientes eléctricas, sino que pues ya viene de tiempo atrás, viene desde antes de este descubrimiento de las corrientes, pues ciertos materiales precisamente tienen propiedades magnéticas naturales. De manera que fue con estos materiales que se descubre el fenómeno magnético. ¿Qué es en principio el campo magnético? Pues como sucede con el campo eléctrico, la detección de un campo magnético se lleva a cabo mediante una carga de prueba. De manera que cuando dicha carga se encuentra en movimiento con una velocidad v a través de las líneas de un campo magnético constante, digamos B, va a experimentar una fuerza magnética. Entonces aquí podemos observar esta representación. Si nosotros tenemos una carga que se está moviendo con una cierta velocidad dentro de las líneas de este campo magnético, pues va a experimentar una fuerza. Aquí ponemos otro ejemplo. Si nosotros tenemos un conductor recto y sobre este está circulando una corriente eléctrica constante, pues nos va a generar ese campo magnético concéntrico constante alrededor de dicha circulación de corriente. Pero el caso más práctico es este porque nos permite establecer la definición. La definición entonces de ese campo magnético nuevamente queda en términos de la fuerza. En este caso, la fuerza magnética vector, que está dada en newtons, queda definida como el producto de la carga, que es una constante en coulombs, por el producto cruz entre la velocidad con la que se mueve esta carga y el campo magnético, o digamos la densidad de flujo magnético. De esta manera entonces la fuerza magnética va a ser igual a Q por V, producto cruz, con la densidad de flujo magnético que está descrita por esta B vector. Observamos el producto vectorial entre estos dos vectores, el vector velocidad y el vector densidad de campo. Nuevamente entonces el campo magnético lo definimos de manera indirecta a través de la fuerza que resiente esta carga cuando se encuentra inmersa, en este caso particular, moviéndose con una velocidad específica dentro de ese campo. Entonces es una medida indirecta. Lo mismo que pasaba con el campo eléctrico. Si recordamos, nosotros ya sabemos que la fuerza eléctrica también es una definición indirecta a través
o más bien el campo eléctrico es una definición indirecta a través de la fuerza eléctrica que presenta una carga específica cuando se encuentra dentro de los efectos de este campo eléctrico. Me regreso a la fuerza magnética, nuevamente está involucrada la carga, ahora la carga se mueve con una velocidad v en metros por segundo cuando se encuentra dentro de los efectos de este campo magnético. Entonces, quiero que veamos esta ecuación número 1 en newtons, que es la fuerza magnética, y que también sabíamos cuál era la fuerza eléctrica que experimenta una partícula cargada cuando está dentro de un campo eléctrico que está dada por el producto de la carga y el campo eléctrico. Ambas en newtons son fuerzas 1 y 2. De esta manera, la fuerza conjunta que actúa sobre una carga debido a los fenómenos eléctricos y magnéticos pues va a ser la suma de esas dos fuerzas por el principio de superposición que ya hemos definido. Entonces la fuerza total que experimentaría una carga debido a los efectos eléctricos y magnéticos viene dada por la suma de cada una de las fuerzas en cada uno de los efectos. Sustituyendo 1 y 2 en esta fuerza total, me queda que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga multiplicada por el vector de campo eléctrico más, sustituimos ahora la fuerza magnética que va a ser esa misma carga, estamos hablando de la misma partícula, multiplicada por la velocidad en producto cruz con la densidad de flujo magnético. De esta manera, factorizando solamente la carga en esta expresión, nos queda que la fuerza total o la fuerza electromagnética que experimente esa partícula en ambos campos o inmersa en ambos campos va a ser igual a la carga multiplicada por la suma de el vector de campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad que lleva dicha partícula y la densidad de flujo magnético. Esta sería nuestra expresión 3. Esta expresión 3 es mejor conocida como la fuerza de Lorentz, en donde, bueno, pues vamos a definir esta B vector que depende de R. Aquí R va a ser solamente un vector de posición para hacer explícito que este campo magnético en este momento solo depende de la posición y no depende del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son corrientes constantes. Una corriente constante invariante en el tiempo me va a generar un campo magnético también invariante en el tiempo. Por eso es que la dependencia de este campo no está en términos del tiempo y solamente está en términos de este vector de posición R, que lo defino como un vector de posición que pertenece a los reales en R3, independientemente del sistema de coordenadas. Si fuera cartesianas, pues este R tendría la definición en términos de X, Y y Z como componentes. Si fuera coordenadas cilíndricas, estaríamos hablando de R, Phi y Z, y si fuese coordenadas esféricas, estaríamos hablando de las coordenadas R, θ y Phi. Este vector, pues, B, que es la densidad de flujo magnético, va a tener unidades de Webers por metro cuadrado.